tenido la intención de platicar al respecto de los errores que cometen los nuevos motociclistas al iniciar su aventura en el mundo de las motos. Y mientras estaba pensando en esto, también pensé en algunas otras cosas que incluso gente con más experiencia seguimos haciendo, por lo que los voy a ir mencionando sin ningún orden de importancia en específico. Y voy a empezar con el que fue mi primer error de novato, y este es no poner el kickstand bien. Recuerdo cuando recién compré mi flamante Yamaha R15, ya hace algunos ayeres de esto, y regresé a casa bastante realizado y feliz y emocionado, sintiéndome poderoso por haber tenido mi primera rodada. Me detuve enfrente de la cochera, bajé mis pies al suelo, miré al frente y me bajé como princesa sin poner el kickstand. Acto seguido, la moto se me vino encima y nos fuimos al suelo los dos. Rápido que me levanto, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Afortunadamente a la moto no le pasó gran cosa, más que un pequeño y casi imperceptible rayón en el manillar y en el espejo. Y yo sí que aprendí la lección. Siempre revisar que esté bien puesto el kickstand. Otro error muy común que cometemos es no revisar la moto antes de salir. Estamos muy acostumbrados a que en el carro solo nos subimos y le damos, y no nos damos el tiempo para revisar la moto antes de rodar. Sobre todo si ya vamos tarde para una rodada en grupo, pero es importante revisar la moto y tampoco es necesaria una revisión a detalle. Con una inspección simple para comprobar que todo está bien es más que suficiente. Empezando por las llantas. Por alguna razón en las motos como que el aire se les baja más rápido y pues siempre es bueno comprobar que tengan la presión adecuada y sobre todo que estén en buen estado. También es importante revisar el nivel del aceite. No queremos que se nos desvíe la moto a mitad del camino. Y bueno, posteriormente también los direccionales, las luces, los controles. Ya con eso al menos nos damos una idea de que la moto vaya bien. Otro error de novato es cuando apenas estamos acostumbrándonos a la posición de manejo y estamos creando esa memoria muscular para poner los pies adecuadamente en los posapiés. Es común acostumbrarnos a ir con el talón en el posapié, lo cual está mal, porque si no pones atención terminas pisando el freno trasero involuntariamente, quemando los frenos. Y continuando, un error más de novato es manejar por el centro del carril. Es verdad que ir por el centro del carril te da más espacio con respecto a los vehículos que van a los lados. Sin embargo, el centro del carril es el área más sucia. Los carros que van tirando aceite en su mayoría lo hacen por el centro del carril, por lo que este puede ser resbaloso y especialmente peligroso si empieza a llover. Y amigos, del siguiente error me declaro culpable. Y este es vestir todo de negro. Sí, yo sé que se ve bastante cool ese casco negro, esa chamarra negra, esa moto hermosa negra. Pero desafortunadamente somos invisibles para los autos. Y andar de negro no ayuda en absoluto. Y bueno, no se diga si es de noche, todavía peor. Por lo que lo ideal sería usar colores que llamen la atención de los conductores y nos vuelvan más visibles. El siguiente error es no utilizar protección para los oídos. Cuando andamos rodando tal vez no lo notamos porque vamos emocionados y prestando atención a la moto y al camino, pero el ruido del aire dentro del casco es significativo. Este puede ser fácilmente más de 100 decibeles, lo cual viene equivaliendo como al ruido de un martillo neumático o de la sirena de los bomberos, por ejemplo. Por lo que exponernos a estos niveles de ruido de forma prolongada va a causar irremediablemente que vayamos perdiendo la audición. Y una vez que esta se va, nunca más vuelve. Así que nos toca cuidarnos. Claro que esto va a variar considerablemente dependiendo del tipo de casco y la posición de manejo. Y es precisamente el motivo por el cual cambié mi casco anterior. Un Bell Qualifier que me gustaba mucho porque tenía un visor fotocromático que se hacía claro y oscuro dependiendo los niveles de luz y estaba genial, pero era absurdamente ruidoso. Aún y con los tapones auditivos era bastante molesto, por lo que lo cambié por este Shoei RF 1400, que es una chulada y ya no me duelen los oídos después de una rodada larga.
Y por cierto, si piensas que usar tapones es peligroso porque no vas a escuchar los autos, créeme que ese es un mito. Puedes escuchar los claxon, las sirenas y lo demás perfectamente. Y bueno, también hay tapones especializados. Yo, por ejemplo, utilizo unos que reducen únicamente la frecuencia del ruido del aire y te permiten escuchar la moto y las otras frecuencias que sí quieres escuchar apropiadamente. Déjame saber en los comentarios si quieres que te platique más al respecto de estos. Y bueno, regresando a los errores de novato, algo que nos pasa cuando empezamos es ir viendo las revoluciones en el tablero para meter los cambios apropiadamente. No lo hagan, amigos, escuchen a su moto les habla. El puro sonido del motor te dice cuándo debes de meter el cambio, hacia arriba o hacia abajo. Acostúmbrense a hacerlo de oído, no tiene que ser perfecto, no pasa nada. Otro error común cuando nos decidimos a comprar una moto es no asignar un presupuesto para el equipo de protección. Compramos la moto de nuestros sueños, pero luego cuando nos acordamos que ocupamos también un casco, compramos el más chafa que hay en la tienda. O peor aún, hay gente que ni equipo utiliza. Este es un error fatal. Y nunca hay que escatimar en equipo de protección. ¿Que es caro? Pues sí, pero ni modo, a ver, ¿cuánto cuesta tu vida? Y bueno, ya por último, y probablemente uno de los errores más graves que cometemos es confiar en los conductores que van a nuestro alrededor. Siempre hay que manejar a la defensiva. Siempre hay que asumir que no nos han visto o que quieren atropellarnos, para nosotros adelantarnos y ponernos en una posición donde estemos más seguros. Siempre lo digo y no me voy a cansar de acordarlo, siempre hay que manejar a la defensiva, amigos. En fin, estos son los errores más comunes que considero hacemos los motociclistas. Déjame saber en los comentarios si has visto o has cometido algún otro error que no haya mencionado. Hasta la próxima. Bye.